llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025? Sí, me ratifico. Ninguna pregunta más. ¿Ha entrado los correos a la señora Lastra? En absoluto, en absoluto. Sobre esa conversación... ¿Puede explicarme por qué hay esa contradicción entre lo que declara la señora Lastra y lo que declara usted? Vamos a ver, lo primero que tengo que decir es que yo no escuché esas palabras. Lo que sí puedo decir es que hay una situación de desafección de la señora Lastra, tanto con el equipo directivo que está ahora en la Fiscalía General como con el que estaba anteriormente. Yo creo que ella se siente preterida profesionalmente y que esa acritud que tiene, yo creo personal, también hacia mí, a otras personas que ha trasladado en muchos foros, lo traslada en cualquier foro judicial o fiscal en el que esté, no tiene ningún recato en decirlo, pues puede haber algo de eso, pero yo solo digo que esa relación existe, no justifico ni explico ninguna otra circunstancia. Lo que sí que tengo claro, y creo que es así, es que a mí me cuesta y me costaba mucho entender cómo un fiscal de este país recibe 5 y 6 llamadas del fiscal general del Estado y hay otra cosa más importante que hacer, que es una reunión con una policía, que tenga que perseguir a una fiscal o a un fiscal y no reciba inmediata contestación. Me cuesta, la verdad me cuesta. Me parece que no había una colaboración con el señor Campos, que quede muy claro. Es más, yo he sabido que tenía una llamada, o pude tener una llamada entrante del señor Campos al ver el atestado de la UCO de 7 de febrero de 2025. No tenía ni idea. Viendo el atestado, lo que veo es que estoy hablando en ese momento con la señora Pilar Rodríguez Fernández, que es un hecho que aquí no se ha dicho, pero lo dice el propio atestado de la UCO. En esos momentos el fiscal general está hablando con doña Pilar Rodríguez Fernández. Entiendo, porque es así, que saltaría el buzón de voz y generaría un mensaje. Pero desde luego yo no hablé con el señor Miguel Ángel Campos, lo dijo él y lo repito yo. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. Y si me permite, menos en esa noche en la que estoy con las llamadas de la señora Edo, con Pilar Rodríguez Fernández, con la fiscal superior y estamos manejando, bueno, pues una situación, por lo menos en el que hay muchas derivas, ¿no? Contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones, pero sí me gustaría justificar o explicar por qué no voy a contestar a las preguntas. Se han producido unas circunstancias que creo que me ha llevado a pensar que hay una actuación, entiendo que desleal, que de manera unívoca dirige la investigación a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía Española. Tanto me da una como me da la otra. La disposición de ese correo del 12 de marzo por parte del perjudicado se lo entrega a una tercera persona ajena al proceso para que haga un uso político del mismo. Yo creo que no hay una lealtad procesal en la búsqueda de la verdad. No le interesa el aseguramiento de ese resarcimiento, como sería legítimo en todo caso, sino que solo dirige la acción personalmente contra mí, contra Álvaro García Ortiz. Esto nos alerta más todavía, pero más todavía, un poquito más tarde, yo creo que son 10 o 20 minutos después, esto se hace público mediante un tuit. Algo así como resumen de la locura de hoy. Empieza ese tuit y vuelve a poner exactamente en los mismos términos esta insidia, esta calumnia sobre los fiscales que están trabajando, pero sobre todo sobre la Fiscalía Española. Nadie ha ordenado retirar lo que no se ha ofrecido y desde luego no hay órdenes de ningún tipo para que esto se haga. Es una calumnia directa a quienes podemos ser los superiores de la persona encargada del caso. El día de la entrada y registro e incautación de los dispositivos móviles, ¿mantuvo en todo momento una actitud colaboradora, así como el personal de la Fiscalía? Sí, estuvieron colaboradores, participaron el PIN del teléfono e incluso cuando se le requirió alguna gestión posterior también mantuvo una colaboración activa. Se nos dijo que había cambiado de teléfono, no recuerdo la fecha exacta, pero sí que llevaba poco tiempo con el teléfono. Nosotros preguntamos si existía una copia de ese ordenador, porque también nos trasladaron que se acaba de cambiar recientemente y un técnico, creo que era informático,
del Ministerio de Justicia pues nos trasladó esa copia, que era una copia íntegra del orden de sobremesa. Al fiscal general del Estado, a punto de sentarse en el banquillo a esta hora, porque están terminando las comparecencias de los agentes de la UCO y el movimiento hoy, esta es la cita del día, es muy importante. Hoy, después de las sesiones que llevamos ya y de los testimonios que llevamos ya, porque todos ellos están desmontando aparentemente la versión de que el fiscal filtró los datos privados del novio de Ayuso. Esto ahora mismo se está viniendo abajo y lo están haciendo a esta hora también los agentes de la UCO, quienes están declarando y terminando esa declaración, después de que ayer lo hicieran los periodistas, preguntados literalmente: oiga, ¿el fiscal general le pasó a usted los datos del novio de Ayuso? Escuchen lo que dicen algunos de los mejores periodistas de investigación de este país. Miguel Ángel Campo, Romero. El fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Hay muchas informaciones que, si no fuera gracias a estas fuentes, no verían nunca la luz. Estamos garantizando un derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. Esta es la primera de las cuestiones que está disolviendo esto de el fiscal filtró. La instrucción había construido una segunda columna para acusar al fiscal y era: el fiscal borró su teléfono móvil. Y esto, decía la instrucción, le inculpa. Fiscal de protección de datos. Y lo que dice es esto: no que estuvo bien que borrara, es que casi era obligatorio borrar. Si el Ministerio, el usuario correspondiente, no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos. Y a esta hora, Carla Acuña, están terminando las comparecencias de los 12 agentes de la UCO que registraron el despacho del fiscal general del Estado. Algunos de ellos diciendo: no sabíamos qué hacíamos allí, tomamos todo. Carla Acuña, termina esto, lo que significa que empieza la declaración del fiscal general, de Álvaro García Ortiz. Están declarando ahora mismo los agentes de la UCO que registraron el despacho, pero también los que elaboraron ese informe en el que asignaron un papel preeminente al fiscal general del Estado en la filtración. Lo que están diciendo es, ratificando ese informe, y están diciendo que participó a todos los niveles Álvaro García Ortiz para recabar esos correos electrónicos, por lo que están suscribiendo ese informe de la UCO que le asignaba un papel preeminente y que llevó al fiscal general del Estado a estar procesado. Cuando termine estos peritos va a comenzar la declaración de Álvaro García Ortiz, que va a volver a defender su inocencia, así que vamos a estar muy pendientes de esa última hora. El correo que finalmente termina filtrándose está en poder del fiscal general del Estado desde las 21:59. Para pedir unos correos, uno tiene que tener conocimiento de que están esos correos y más o menos el contenido que dicen. O sea, seguramente mucho antes o minutos antes, no lo podemos determinar, pero se debe conocer que los correos existen para solicitarlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Estamos escuchando varias cosas. Ayúdenos a entender si valen para algo. En toda la instrucción, los periodistas dijeron: oiga, la fuente no es Álvaro García Ortiz, y aquello se orilló, pero esto en sala se está repitiendo una y otra vez. Hemos escuchado a José Manuel Romero identificar una aproximación de la fuente, decir: oiga, mire, la fuente no es el fiscal general del Estado. ¿Quieren buscar ustedes? Busquen en Fiscalía de Madrid. Aquello no sirvió en la instrucción. ¿Esto sirve para algo? ¿Esto ahora mismo zanja la cuestión? La decisión del juez de instrucción de no valorar los testimonios de los periodistas, desde mi punto de vista, fue absolutamente arbitraria, porque tienes que conjugar lo favorable y lo desfavorable. Pero las pruebas se producen en el juicio oral, es decir, en donde estamos ya a punto de terminar mañana el mismo.
Y lo que ha quedado probado, por lo menos lo que estamos viendo o llega a la opinión pública, es que una serie de profesionales, de periodistas, de los medios de comunicación, han prometido, jurado decir verdad lo que se le pregunta. Sus testimonios han sido coherentes, firmes, documentados, y eso implica que la credibilidad se potencia y el tribunal lo tiene que apreciar así. No ha habido contradicciones, no ha habido lapsus, no ha habido dudas. Por tanto, lo que han hecho sencillamente es hacer gala de su obligación y de su derecho. La reserva de las fuentes, el secreto profesional, prima sobre otros derechos que pudiera haber, y sobre todo porque no les pertenece a ellos, le pertenece a la ciudadanía, son meros medios, es un medio de comunicación, por tanto no pueden desvelar la fuente, y si las desvelaran pues mal quedaría. Durante mucho tiempo, en la época mía de instrucción, yo tuve que enfrentarme a temas de terrorismo, de narcotráfico, donde había este mismo problema, y siempre se respetó la reserva y la privacidad y el secreto de las fuentes. Por tanto, lo que ha ocurrido aquí es que no hay ningún elemento de cargo contra el fiscal general, y sí hay muchos de descargo amparados en esta parte de la testifical. No ofrece ninguna duda. ¿Cómo acaba este juicio? ¿Cómo ha de acabar este juicio, Baltasar Garzón? Pues no lo sé porque no soy el tribunal, pero desde luego desde mi punto de vista, analizando contextualmente todo lo que ha sido este procedimiento desde el inicio hasta el final ya próximo, lo que ha ocurrido es que se han ido acumulando elementos favorables a la inocencia, que siempre ha existido, porque todavía no hay una sentencia de el único acusado al final, que es el fiscal general del Estado, lo cual es sumamente llamativo, porque desde el principio se dirigió y se predeterminó que este tenía que ser el responsable y está ante el tribunal. Yo creo que no puede haber otro resultado que una conclusión absolutoria, pero bueno, vamos a esperar a ver lo que sucede. Desde luego, con los elementos de prueba que estamos viendo y el tribunal tiene ante sí, ya en el juicio oral y público, desde mi punto de vista, es inviable una sentencia condenatoria. Lo mismo que ha ocurrido hoy está ocurriendo con los peritos o con los testigos y demás, es que se confunden lo que son hechos, lo que son datos, con valoraciones y con aproximaciones. En fin, es un poco kafkiano todo esto. Me tiene aquí al catedrático de Derecho dando golpes con la cabeza diciendo efectivamente. Carla Acuña pide paso porque está terminando a esta hora el interrogatorio de la Abogacía del Estado, así que esto significa que está a punto de comenzar. Carla Acuña, el fiscal general del Estado, que es la declaración final antes de que concluya este juicio. A punto de comenzar está la declaración de Álvaro García Ortiz. Ahora mismo está preguntando la defensa de García Ortiz a los agentes de la UCO, que están ratificando ese informe que elaboraron y que asignaron un papel preeminente en la filtración. Después comienza esa declaración histórica. Por primera vez un fiscal general se va a sentar en el banquillo de los acusados a declarar por esa filtración de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta es en estos momentos la última hora. Vamos a estar pendientes de ese tribunal, porque hoy esta es la declaración. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, hoy en el banquillo, acusado de una filtración y con toda esta batería de pruebas. Está yendo muy bien. Al menos parece eso por el momento. Y lo curioso es que con toda la artillería mediática, con toda la artillería jurídica, con toda la artillería de toda índole de la Comunidad de Madrid puesta al servicio del novio de la presidenta, traducido, quiero decir, dinero público puesto por la Comunidad de Madrid al servicio de defender al novio de la presidenta, pues hombre, es llamativo que no se esté sustanciando, al menos a ojos profanos y externos, que no se esté sustanciando grandes culpabilidades. Eso lo dirá el tribunal. Pero no es que no hay veredicto todavía. No hay veredicto, por eso. Eso no lo podemos. No, yo no voy a cometer el error a mi juicio del presidente del gobierno diciendo que es inocente.
Yo lo pienso, pero yo no puedo decirlo, yo no soy nadie. Yo creo que teníamos que esperar al veredicto. El testimonio de los periodistas. Si es que vamos. Volver al testimonio que acabamos de escuchar. De los agentes de la UCO. Bueno, es que es un poco de espiritismo lo que acabamos de escuchar, ¿no? Es decir, la hora en la que el fiscal general del Estado ya no vale. Claro, no vale porque como no cuadran el relato de la acusación, entonces vamos a ver si adelantamos el reloj. Vamos a ver si movemos el reloj a una hora indefinida en la cual el fiscal general del Estado ya tenía conocimiento de esos correos y ya tenía conocimiento de lo que había en esos correos. A mí me gustaría recordar que esto es un juicio penal. Exacto. Y que aquí lo que importa son los hechos, los datos, pruebas y las evidencias. Eso que acabamos de escuchar es una suposición que hace un agente, no sé quién era el testigo exactamente, un agente loco, una suposición no demasiado bien informada, porque no sé vosotros, pero yo recibo correos que no sé lo que dicen prácticamente todos los días, y cuando pido información la pido porque no sé lo que me van a decir, si no, no la pediría, porque ya sé lo que está pasando. Lo que tenemos ahora mismo, a punto de que comience la declaración del fiscal general del Estado, sentado en el banquillo, es un cambio de perspectiva, y lo estamos diciendo. Se ha señalado y se había sostenido que el fiscal, la maquinaria de Moncloa, se llegó a decir, algo que el Supremo apartó, habían cargado esta causa contra el novio de Ayuso. Lo que está quedando al descubierto es la maquinaria del novio de Ayuso, la maquinaria de Ayuso y la maquinaria de la Comunidad de Madrid. Lo que está quedando al descubierto aquí no es el poder del fiscal, sino el poder de Ayuso. No es el poder del Ministerio Público, sino el poder de lo público al servicio de quien Isabel Díaz Ayuso define como un paisano, un ciudadano particular. Porque hemos visto al Colegio de Abogados de Madrid, al jefe de gabinete, al grupo parlamentario y a la propia presidenta. Álvaro García Ortiz aquí al Tribunal Supremo, ha entrado sin hacer declaraciones, ha saludado eso sí a los medios que estábamos aquí, pero no ha hecho declaraciones como ya es habitual en todas las sesiones de este juicio. Su declaración se prevé para dentro de varias horas porque primero tienen que declarar los agentes de la UCO, son 12 en total, para ratificar los informes clave de esta instrucción. Primero se van a hacer todas las periciales y después ya declarará Álvaro García Ortiz. Lo previsible es que sea por la tarde. Muchas incógnitas hay que despejar en esta declaración. La primera es dónde se va a sentar, dónde se va a ubicar Álvaro García Ortiz. Podemos adelantar que Manos Limpias ha confirmado que va a pedir que se siente en el banquillo de los acusados y que declare sin toga. En cualquier caso, esto es una decisión que compete a la sala y tendrá que ser la sala quien decida dónde declara García Ortiz. Tampoco sabemos todavía si va a contestar a todas las acusaciones o se ceñirá, como hizo en la instrucción, a contestar solo las preguntas de la abogacía del Estado. En cuanto a su declaración, ya escuchamos el primer día de juicio, como ratificó su inocencia, se dijo que no reconocía los hechos y esa va a ser la línea argumental, la que ha venido defendiendo durante toda la instrucción, pues que no tuvo nada que ver con esa filtración y que esa coincidencia horaria que argumenta la UCO, que es uno de los principales indicios contra el fiscal general del Estado, pues no prueba que él fuese el autor de esa filtración y como ya hemos podido leer en su escrito de defensa, apunta a una operación orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid, es lo que decía entonces la abogacía del Estado, y también ha hablado en las conclusiones previas de este juicio de una instrucción inquisitiva contra Álvaro García Ortiz. Así que en unas horas despejaremos todas estas incógnitas y podremos escuchar el testimonio más esperado después de 6 jornadas, el del acusado de ese delito de revelación de secretos, es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, Jordi, acaba de llegar el fiscal general del Estado al Tribunal Supremo y lo primero que va a tener que resolver la sala es dónde y cómo declara. Manos Limpias quiere que declare sin toga y en el estrado. Esto, nos comentabas, es una cuestión más de imagen, porque jurídicamente no tiene ninguna afectación, no tiene ninguna consecuencia.
No, ni tampoco tiene ningún sentido que lo pida una de las acusaciones. Es decir, es que lo que no puede hacer el tribunal es dar lugar a que una acusación quiera que el acusado parezca todavía más acusado y más responsable porque todavía no se le ha juzgado. Es decir, es que esto no tiene sentido. Si tenemos que hacer caso a lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, fíjate, el reo podría tener que declarar de pie. Es decir, es algo que tampoco tiene sentido, ¿no? Toda vez que además la propia ley establece unas condiciones de humanidad para la comodidad de la declaración del acusado que desde luego son muy adecuadas no ya al siglo XIX, que es cuando se hicieron, sino a los tiempos de ahora, o sea, en el sentido de no ponerle nervioso, en el sentido de no acorralarlo, en el sentido de darle tiempo para que en definitiva pueda serenarse incluso ante las preguntas que le hagan. Pero vamos, esto de empezar aquí a meterse con la vestimenta de si tiene que ir de una forma, tiene que ir de otra, tiene que sentarse aquí, tiene que sentarse allá, sinceramente es que no tiene el más mínimo sentido, por no decir algo peor. El acusado tiene que tener el atuendo que él quiera, siempre y cuando sea respetuoso en el código ciudadano que tenemos en estos momentos, y a partir de ahí pues prestar la declaración que quiera prestar, porque hay que recordar que tiene derecho a guardar silencio y no responder a lo que no quiere responder. Ese derecho lo tiene siempre, y de esa decisión no se puede derivar ningún tipo de consecuencia negativa para él. ¿Cómo entiendes tú, Pedro, esta petición de manos limpias para que el fiscal general del Estado declare desde el estrado y sin toga? Es un ejemplo más de la perversión de la figura de la acusación popular. La acusación popular fue muy importante en los inicios de la democracia y en la transición. Jóvenes abogados de la izquierda de este país impulsaban causas contra entonces personas intocables, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que cometían torturas, malos tratos, y la acusación popular era importantísima para sacar adelante esos procedimientos y obtener por fin justicia con cosas que antes sobre las que recaía la impunidad. Esa figura se ha pervertido con los años, en este caso y de una forma muy intensa, y en los últimos de mano de la extrema derecha, que es lo que representa Manos Limpias. Una extrema derecha que resulta muy útil por otra parte. Recopila informaciones, muchas de ellas falsas, las empaqueta, las coloca en los juzgados y a veces, pocas, pero a veces se encuentra jueces receptivos que están deseando recibir algo de eso para organizar investigaciones elefantiásicas, absolutamente desproporcionadas, en las que al final se termina pescando algo. Así que hoy es el día del fiscal general del Estado. Va a explicar ante el Supremo por qué no fue él quien filtró el email de González Amador en el que reconocía 2 delitos fiscales. Irma. Sí, García Ortiz va a declarar previsiblemente esta tarde, y respecto a su declaración hay muchas incógnitas, entre ellas saber si va a declarar desde estrados, que es desde donde está siguiendo el juicio, o si se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados. Es una decisión que en última instancia corresponde al tribunal. También está por ver si va a contestar a las acusaciones o si solo lo hará a sus abogados, a la abogacía del Estado, tal y como hizo en la instrucción. En ese momento no declaró porque uno de los motivos que argumentó fue que las pruebas que se habían obtenido contra él, esos indicios, eran ilícitos porque los registros no estaban todavía, los registros de su despacho, avalados por el Tribunal Supremo. Eso ha cambiado, ahora sí lo están, y habrá que ver qué decide hacer Álvaro García Ortiz, si contesta a todas las partes o solo a sus abogados. En cuanto a la línea argumental que va a seguir, es previsible que no se modifique el guión. Ya le escuchamos en la primera jornada de este juicio volver a reiterar su inocencia, y probablemente esa es la línea argumental que va a seguir. El escrito de acusación de la abogacía del Estado ya nos dio algunas pistas. Hablaba de una operación perfectamente orquestada desde el aparato de la Comunidad de Madrid, y también durante el inicio de ese juicio, las cuestiones previas hablaron de una instrucción inquisitiva contra el fiscal general. Tony Aira, buen día. Álvaro García Ortiz, a partir de las 10 de la mañana vamos a escuchar el testimonio de 12 agentes de la Unidad Central Operativa, de la UCO. Irma, y ellos van a explicar ese informe que realizaron sobre Álvaro García Ortiz. ¿Cómo van a declarar estos agentes de la UCO?
Bueno, pues según hemos podido saber, si se va a tomar alguna medida para proteger su identidad, en este caso no se les va a enfocar la cara para que no puedan ser identificados. En la citación aparecen con su número de agente, tampoco aparecen con el nombre, con lo cual no se va a poder identificar a estos agentes. Son 12 los que van a testificar y van a ratificar esos informes. Todos han intervenido en el proceso, en esa instrucción, en alguna manera. Van a declarar quienes hicieron los registros, tanto en el despacho del fiscal general como en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid. Enseguida vamos a retomar esa conexión con el Tribunal Supremo. Pueden imaginarse que hoy es un día en el que todos los medios de comunicación queremos informar desde allí. Nosotros somos los primeros, para eso nos levantamos antes, pero bueno, aún así, pues la señal no siempre llega. Pedro, ¿cuál es la importancia de la declaración de estos 12 agentes de la UCO? Bueno, en algunos casos va a ser algo bastante protocolario, es decir, se van a remitir como peritos que son a constatar lo que ponían en sus informes, se pueden dar por reproducidos, pero en otros casos probablemente haya una situación bastante interesante, porque ya se produjo en fase de instrucción. Se produjo con los autores, los agentes que firman, uno de ellos el coronel Balas, conocido también por otras investigaciones muy mediáticas, los atestados sobre el fiscal general. Y en uno de ellos decía que el fiscal general había indicios contra él porque tenía un carácter preeminente en la fiscalía. Esto, que es una obviedad, que para eso es el fiscal general y tiene un carácter preeminente en la fiscalía, se utilizaba como un indicio de responsabilidad en la filtración. Y eso es lo que cuestionó, entre otras cosas, la abogacía del Estado que defiende al fiscal general, que tuvo un tenso en fase de instrucción, digo, en la declaración, que se puede reproducir hoy, un tenso intercambio en la abogada del Estado que defendía al fiscal general en ese momento con los representantes de la UCO, porque le preguntó que por qué no habían valorado otros indicios que aparecían como posibilidad de la revelación de secretos, de ese origen de la revelación de secretos, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez, sus tuits, sus afirmaciones, ¿por qué no se había tenido en cuenta? Y ellos no supieron explicarlo. Ahí vinieron a decir que no tenían por qué, algo similar, y hubo un tenso intercambio, como digo, con la defensa de Álvaro García Ortiz. Hoy tendrán también que explicar por qué el juez, la fiscalía, les pusieron un objetivo, ellos persiguieron ese objetivo y se olvidaron de alguna manera de estudiar los otros posibles orígenes de la revelación de secretos. Y eso que se produjo en instrucción probablemente se repita hoy. Jordi Nieva, buen día. Hola, buenos días. Jordi, ¿qué es lo que esperas tú de la declaración del fiscal general del Estado hoy ante el Supremo? Bien, pues una declaración verdaderamente pues informada, es decir, de alguien que ha vivido en primera persona los hechos, de alguien con experiencia, digamos, en materia judicial, que ha visto pues miles de declaraciones y practicado miles de declaraciones, y en definitiva pues la declaración de alguien que tiene pues absolutamente pensado lo que va a decir y en definitiva pues cómo va a responder a las preguntas que se le formulen, por mucho que haya algunas que quizás no se espere, pero vamos, no espero en definitiva tremendas revelaciones más allá de lo que ya se dijo en fase de instrucción, salvo que haya alguna sorpresa, evidentemente. ¿El Jordi puede declarar desde el estrado o desde el banquillo? ¿Qué diferencia hay entre las dos posiciones? Bien, la única diferencia es simplemente que desde el banquillo se tiene una posición más contraria a la presunción de inocencia, en el sentido de que desde fuera se te ve pues que estás ahí declarando desde un banquillo, y en cambio pues si estás en el estrado, en el lugar donde están pues los abogados de la defensa, pues esto pues simplemente no es así. Es decir, es una cuestión simplemente a efectos visuales que además atañe a cualquier acusado. Es decir, o sea, no es únicamente el caso del fiscal general del Estado. Lo que pasa es que en este caso, pues claro, teniendo en cuenta la altísima autoridad que representa, pues cuidar todavía más las formas yo creo que es verdaderamente fundamental. Vamos a abundar un poquitito en la declaración de los periodistas que vimos ayer ante el Tribunal Supremo, compañeros que desvincularon al fiscal general del Estado.